Ok. Vale, entonces, algo que vamos a ver hoy en esta sesión es la parte de, ya vimos la sesión pasada nada más un resumen de la parte de de las estructuras básicas del lenguaje R, que como tal son estos vectores que les mostré, los vectores numéricos, los vectores de tipo carácter y lógicos. Todo esto tiene un propósito como tal. El hecho de que utilicemos esto es porque nos permite, digamos, como agrupar nuestros datos de una manera organizada. Entonces, vamos a seguir viendo esta parte de de las estructuras de datos y quiero presentarles entonces una estructura de datos que se llama matriz. Ya vimos anteriormente cómo se construye un data frame. Yo les había mencionado que esta parte de los data frames son las estructuras de datos más utilizadas en el lenguaje R, son las que más se van a utilizar. De hecho, solamente como algo de interés que podría servirles es que hay unas paqueterías, bueno, módulos en el lenguaje de programación Python que te permite, bueno, ahorita está cargando, que te permite como tal poder utilizar los data frames que utilizamos en el lenguaje R, pero en el lenguaje de programación Python. Eso es algo que a mí en particular me gusta porque las estructuras que maneja o los objetos que maneja el lenguaje Python tienen unas maneras diferentes de poder trabajar con ellos. La manera en que trabajamos con los objetos aquí en R es muy distinta a la manera en que trabajamos con los objetos en Python, porque ahí en Python ya se utilizan algo que le llaman métodos. Entonces, aquí en el lenguaje R también se utilizan funciones que permiten trabajar específicamente con los datos. Nada más. Vamos. Parece que esto. Ok, parece que sí carga. Solamente no quiso cargar esto. Vale, entonces, como les mencionaba, voy a poner aquí un script. Entonces, algo que les decía muy importante es siempre tener sus scripts organizados. Yo en este caso, digo, tengo los scripts un poco salteados, no los tengo organizados completamente, los tengo un poco salteados. Entonces, voy a abrir un script y lo que voy a poner aquí, entonces, es creación de un data frame, ¿vale? Ok. Entonces, justamente lo que les mencionaba es que para poder crear un data frame se utiliza la función data.frame, ¿no? Justamente en una función que habíamos visto. Lo que se coloca dentro de esos paréntesis a lo que vimos es, en este caso, un vector. Entonces, simplemente la sintaxis que para construir un data frame era la misma, o es la misma que estoy colocando aquí, que es colocar el vector que queramos, con los elementos necesarios que queramos incluir en nuestro data frame. Si yo ejecuto este código nada más, le doy un run aquí, lo que se va a mostrar aquí en pantalla o en la consola simplemente es la columna ID con los vectores o con los elementos que yo le coloqué aquí. Al final de cuentas, quiero que observen que aquí lo que yo estoy colocando sí es un vector como tal, pero esos vectores los debemos de saber manejar como columnas y como variables. Es decir, lo que estoy colocando aquí al final de cuentas es una variable. ¿Cómo sé que es una variable? Bueno, no se está guardando específicamente en mi ambiente de R, eso sí, no, esta columna en específico. Si yo a este data frame le asigno una variable que se llame df y luego coloco los símbolos para asignar variables y lo ejecuto, ya se va a guardar en mi ambiente aquí mi data frame con ese nombre que yo le di. Ahora, las columnas que yo estoy manejando hay que verlas como unas variables también, como variables. Dependiendo de cuántas columnas tenga, son las variables que voy a tener. Y las variables, voy a saber que son variables estas porque tienen un nombre. Todo lo que tenga un nombre como aquí y que se le asigne un valor o elementos específicos, lo podemos considerar como una variable, ¿vale? Entonces, esto es como tal solamente un código sencillo que me permite construir un data frame. Ya yo puedo agregar diferentes columnas, puedo agregar
diferentes, vamos a decir, elementos, puedo agregar más de 5 elementos, puedo agregar 10 elementos, 1000 elementos, pero como les mencionaba en la parte anterior, en la sesión anterior, no es muy común construir los data frames desde cero, irlos construyendo poco a poco en R, sino que partimos desde un archivo que cargamos al ambiente de RStudio. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí ahorita, ahorita ya no quiso cargar esta presentación, pero lo que quiero mostrarles es justamente cómo crear una matriz. Porque esta matriz la vamos a estar utilizando también. Bueno, esto, a ver, voy a cerrar tantito esto. Bueno, algo interesante nada más. Este es un navegador que utilizo que se llama Chromium, que de cierta manera te da un poquito más de velocidad al momento de tener muchas pestañas abiertas, pero con Linux de cierta forma como que es un poquito, no sé si incompatible, pero se tarda un poco más. Y bueno, Firefox es como el que más utilizo, pero nada más se los comentaba por si querían probarlo. Hay otro navegador que se llama Chromium. Pero bueno, cerrando ese paréntesis. Les voy a mostrar entonces aquí lo que representa una matriz. Una matriz como tal es un arreglo en dos dimensiones también, ¿vale? Es un arreglo en dos dimensiones. Ok, bueno. Sí, es un arreglo en dos dimensiones. Y le voy a poner aquí, creación de una matriz. Esto como tal de las matrices no se los muestro en ningún curso anterior que doy, no las he dado como tal, pero ahorita van a ser esenciales. Entonces, para poder crear una matriz, se utiliza una función que se llama matrix. De cierta forma, habrá ocasiones en las que aparezca la función matrix, hay otras veces en las que no, pero aquí en este caso me aparece estas opciones y yo solamente debo de seleccionar la primera, la que dice base, matrix. ¿Qué es lo que voy a colocar dentro de esos paréntesis? Lo que debo de colocar son dos cosas importantes. Debo de colocar cuántos renglones quiero y cuántas columnas quiero. ¿Cómo lo hago? Dentro de esos paréntesis yo les mencionaba que las funciones tienen argumentos. Esos argumentos son específicos de cada función. En este caso, la función matrix me permite un argumento que se llama encode, que me dice o que me permite generar la cantidad de columnas que yo quiero darle a esa matriz, a ese arreglo en dos dimensiones. Entonces voy a seleccionar encode, ya se asigna este símbolo de igual, y voy a colocar 5, el número 5 nada más. Voy a colocar una coma y voy a colocar la palabra enrow, que como tal es otro argumento de la función matrix. Voy a seleccionar enrow y voy a colocar 5 también. Eso o ese código lo voy a ejecutar aquí en mi consola y cuando yo lo ejecute, vean cómo está apareciendo aquí. Lo que está apareciendo es, me aparecen 5 números en la parte de arriba, entre corchetes y una coma. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero en la parte de la izquierda me aparece también un arreglo de 5 números entre corchetes separados por una coma también. 1, 2, 3, 4, 5. Vean la diferencia de esto. Estos números que están a la izquierda aparecen justamente en la parte izquierda antes de la coma y los que están en la parte superior aparecen después de la coma. ¿Por qué? Es básicamente algo similar a lo que ocurre con los data frames. Y voy a ponerlo acá. Si yo quisiera obtener un elemento de un data frame, es decir, extraer elementos, que eso es un proceso esencial en el lenguaje R, específicamente en el análisis de datos, yo simplemente puedo colocar lo siguiente. Coloco la palabra df, donde está guardada mi variable que contiene a mi data frame, coloco los corchetes, esperen aquí los corchetes, porque, aquí está, los corchetes, y voy a colocar una coma inmediatamente. Esa coma lo que me está diciendo, o esta sintaxis lo que le está diciendo a R es, voy a extraer un elemento del data frame, pero para poder extraerlo tengo que conocer renglón y columna. Es decir, el primer elemento o la primera parte antes de la coma corresponde al renglón y después de la coma corresponde a la columna. ¿Qué se coloca ahí? Un índice que corresponde a un valor numérico. Es decir, yo voy a colocar en este caso el número 1 y voy a colocar otra vez el número 1 y voy a separar esto por un espacio. Voy a ejecutar este código,
lo ejecuto en mi consola y lo que voy a obtener es el número 1. ¿Qué pasa si yo hago esto mismo, pero ahora en vez de colocar el número 1 después de la coma, coloco el número 3? Lo ejecuto y lo que obtengo, perdón, aquí era al revés, aquí. Coloco el número 3 al inicio y después en la coma coloco el mismo número 1. Lo ejecuto y lo que voy a obtener ahora es el número 3. Entonces, lo que simplemente le estoy diciendo al lenguaje R es lo siguiente. Voy a irme aquí a la parte del ambiente y vean que aquí en el ambiente me va a aparecer una opción que es una tablita. En algunas ocasiones puede aparecerles así, les puede aparecer así, pero también les va a aparecer esa tablita. Simplemente aquí aparece una opción que dice list o grid, dependiendo de cómo quieren que se observen sus variables, pero lo que me importa ahorita es que le den clic en esa barrita, en esa tablita, perdón, le den clic y lo que va a pasar es que se va a abrir una nueva pestaña aquí en el ambiente de RStudio y se va a mostrar mi data frame, mi columna ID y los elementos que contiene. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es decirle a R, voy a extraer el elemento del renglón 1, es decir, aquí, este es el renglón 1, lo que estoy subrayando, acá, bueno, se está subrayando, casi no. Esto de aquí es el renglón 1 y de la columna 1 con el siguiente número después de la coma. Como aquí yo solamente tengo una columna, vean que si pongo aquí mi cursor me aparece columna 1, como solamente tengo una columna, pues solamente puedo seleccionar esta. Y por eso, dependiendo aquí de si coloco el 1 o el 3, voy a extraer un elemento específico de esa columna, de ese data frame. Entonces, lo mismo ocurre con las matrices. Cuando yo creé esta matriz, yo le dije, crea una matriz que tenga 5 columnas y 5 renglones. Para eso me sirven estos dos argumentos, 5 columnas y 5 renglones. Ahorita me aparecen valores que son NAs. Estos valores NAs son muy importantes que los conozcamos porque nos los vamos a encontrar muchísimo y bastante se los van a topar, bueno, se los van a encontrar más bien cuando, si es que se adentran más en el lenguaje R, porque esto lo que estoy diciendo es que hay un valor que no fue asignado, hay un valor no disponible como tal. Eso se puede interpretar de dos formas. Se puede interpretar que uno mismo no le asignó un valor a propósito, o se puede interpretar a que R generó un valor NA y eso generó de cierta manera un error, entre comillas, en el código. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que ejecutamos un código y no obtenemos un resultado como tal. Por ejemplo, aquí, voy a poner un ejemplo esto que puse. Yo puse aquí, por equivocación, puse el número 3 después de la coma. ¿Qué quiere decir esto? Yo le estoy diciendo al lenguaje R que se coloque en el renglón 1 y en la columna 3. Pero si yo me voy a mi data frame, yo no tengo una columna 3, yo tengo solamente una columna. Entonces, R, como no supo interpretar eso y como no hay ningún valor ahí, me dio como resultado la palabra null. Esto también es algo que se van a encontrar mucho, null y NA, pero tienen usos diferentes. NA simplemente me sirve para poder indicar o darle un espacio o asignarle un espacio a un elemento que no está disponible. En la parte de null simplemente es un elemento, un objeto en R que me permite designar un espacio en blanco a un elemento en específico. ¿A qué me refiero con esto? Que NA sirve para completar valores no disponibles y el valor de null me sirve para poder remover o asignar valores en blanco a ciertos elementos. Ya lo estaremos viendo más adelante con los loops y con la programación condicional, que vamos a estar utilizando esto también. Un poquito más con los gráficos, incluso, con la parte de null. Pero aquí cuando veamos más, cuando empecemos a crear, que ya sería la siguiente sesión, sería lo ideal, ya empezar a crear códigos más complejos, yo les voy a pasar archivos que van a tener justamente valores en él. Y vamos a trabajar con eso. Vamos a empezar a trabajar con eso. Pero entonces, volviendo a la parte de la parte de la matriz tiene justamente estas columnas y estos renglones porque yo se las asigné. Si yo coloco o simplemente yo cambio y voy a escribir aquí abajito matrix, la función matrix, y vuelvo a colocar encode igual, pero ahora coloco 6, coma, en row igual a, voy a poner 10 y voy a ejecutar este código. De aquí en adelante voy a empezar a ejecutar los códigos con control enter, ¿vale? Simplemente me voy a posicionar en cualquier línea de código, en cualquier parte. Le voy a dar control enter y se va a ejecutar en mi consola. Y vean lo que se generó. Lo que se generó es una matriz que va a tener
6 columnas y 10 renglones, todos estos renglones de aquí. 6 columnas y 10 renglones, simplemente con estos argumentos. Ahora, dentro de estos, vamos a decir, de esta función de matrix, es donde yo puedo empezar a asignar los elementos. Vamos a crear un vector. Voy a poner aquí como comentario. Crear un vector de 60 valores. Entonces, una secuencia, ¿vale? Me voy a poner aquí entre paréntesis, le voy a poner secuencia de números, nada más, secuencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una función que ya se las había presentado, que se llama sec, que me permite crear secuencias. Voy a colocar sec, voy a colocar el 1, el 60, más bien, vamos a ver si puedo crear otra, que vaya hasta el 60, a ver, voy a poner si puedo crear un 500, coma, y voy a ponerle que vaya de 50, a ver, 45, de 45 en 45. Voy a ejecutar este código, nada más para ver qué me genera. No, si es poco. Voy a ponerle 25, 17, 25 en 5. Mejor. A ver, si quiero crear una, bueno, vamos a crear esta, a ver si no me genera una secuencia del 1 al 500 que vaya en saltos de 5 en 5, ¿vale? Y le voy a poner una variable que se llame var1. Entonces lo ejecuto y ya está, guardado en mi ambiente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a intentar meter esa secuencia en una matriz. Voy a colocar matriz de 60 elementos, ¿vale? De 60 elementos. Voy a colocar entonces la función matrix, coloco los paréntesis, coloco aquí, ojo, voy a presionar la tecla de mi teclado que se llama Tab, la presiono para que me muestre todas las opciones que tiene mi función, o simplemente puedo escribir el nombre del argumento, pero voy a seleccionar este que dice data. Selecciono data y voy a colocar la variable var1, la que previamente generé, que tiene la secuencia. Voy a ejecutar esto y vean qué pasa si yo le ejecuto simplemente así. Pero antes de eso, se me olvidó mencionar. Este argumento de data, el que dice data, lo que me permite es simplemente decirle a la función matrix cuáles son los datos que quiero que guarde en mi matriz. Cuando yo le especifico que quiero que guarde los elementos que están en la variable var1, son toda la secuencia anterior, vean qué pasa cuando ejecuto el código. Se hizo o se generó un arreglo de una columna con diferentes renglones, en este caso, con un total de 100 renglones, hasta el 496. Entonces yo puedo ir variando esto, yo puedo ir variando ese arreglo de elementos, simplemente coloco una coma después de ese código, después de los datos, y voy a colocar, por ejemplo, en call de nuevo, igual, y coloco, vamos a poner 10, ¿no? 10 renglones. Coloco 10 renglones, coloco en row, de nuevo, igual a, y coloco 10. Y lo que voy a generar aquí, cuando ejecute este código, es que se va a generar una matriz de 10 renglones por 10 columnas. Y ya me va a permitir almacenar mis datos aquí. Me va a permitir almacenar todos los elementos, toda mi secuencia numérica en una matriz de 10 columnas con 10 renglones. Yo puedo ir variando estos datos. Puedo ponerle 5 si quiero. Vamos a ver si no me genera un error aquí. Sí me genera una advertencia, pero no me genera un error. Vean, cuando yo cambié ahora el número de enrow a 5 en vez de 10, lo que me generó justamente son 5 renglones y 10 columnas. Pero ven que no están todos mis datos aquí. Entonces, lo que me genera esto es un mensaje de advertencia, simplemente que me está diciendo que la longitud de los datos es diferente al tamaño de la matriz que le estoy dando. Es decir, yo tendría que tener 100 elementos, pero yo estoy colocando 5 por 10 elementos. Entonces eso me da un total de 50 elementos. Y yo tendría que tener 10 por 10. Simplemente es eso. Simplemente es el tamaño del vector comparado con el tamaño de la matriz que estoy construyendo. Pero es válido hacerlo. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto ahorita? Bueno, yo les estoy mostrando esto en primer lugar para que conozcan cómo se ve una matriz. Una matriz es algo similar, yo les decía, a los data frames. Se maneja por renglones y se maneja por columnas. Y es más, les voy a presentar un data frame que está precargado en el lenguaje R. Le voy a poner data frame de iris.
Es un data frame que me gusta mostrar en mis cursos anteriores porque es muy versátil y tiene datos que me permiten trabajar con ellos. Pero simplemente quiero que escriban lo siguiente. Quiero que escriban df-iris, coloquen el símbolo de asignación de variable y coloquen el nombre iris y ejecuten este código. Cuando lo ejecuten, se va a guardar una variable que se llama df-iris y voy a seleccionar aquí la tablita. La selecciono para que se muestre mi pestaña en el ambiente de RStudio y vean que aquí ya estoy trabajando como tal con este data frame. Bueno, ya lo tengo almacenado. Entonces, vean que aquí el data frame se está manejando por 5 columnas que tienen estos nombres y 150 renglones. Aquí me dice la cantidad de renglones, 150 entradas, 5 columnas. Entonces me voy a ir hasta abajo y aquí están todos mis datos almacenados. Cuando yo comparo esto con una matriz, básicamente es lo mismo. Básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo como tal? Porque un data frame lo que me permite es almacenar diferentes variables que pertenezcan a diferentes clases. Es decir, yo tengo aquí 3 columnas que tienen estos nombres que son valores decimales, valores numéricos. Pero tengo además una quinta columna que se llama especies, que son valores de tipo carácter. Estos valores de tipo carácter, yo les decía, son los que me permiten categorizar mis datos. De cierta manera, en este data frame están categorizados. ¿Cómo? Todo lo que corresponda a cetosa va a tener ese nombre. Es decir, vamos a irnos hasta el valor 50, hasta el renglón 50. Hasta aquí termina la parte de cetosa. Todos los datos anteriores del 1 al 50 van a corresponder a los datos correspondientes a la especie de cetosa. Es una planta. Todo lo demás va a corresponder a versicolor y los últimos 50 van a corresponder a virgínica. Así está arreglado este data frame. Estos son los datos de tipo carácter que me permiten categorizar los datos. Ahora, comparándolo con la matriz también se maneja al igual que un data frame con columnas y con renglones. La gran diferencia es que la matriz no te permite como tal manejar datos de diferentes clases. No te permite manejar datos numéricos combinados con datos de tipo carácter y combinados con valores lógicos. ¿Por qué? Porque se estaría generando un proceso de coerción implícita. Esa transformación de un valor numérico a un valor lógico o de un valor carácter a un valor numérico o de un valor lógico y numérico a un valor carácter. Y ahí es donde empezarían los errores, porque si queremos trabajar con números, no vamos a poder trabajar como tal con ellos porque se van a transformar a valores de tipo carácter en el caso en que combinemos valores numéricos con valores de tipo carácter. Entonces, esa es la gran diferencia entre un data frame y una matriz. Simplemente es qué tipo de objeto puedo guardar o almacenar en ese arreglo, en esa estructura de datos. Como resumen, en un data frame pueden almacenar datos de diferente clase pero que sean específicos en cada columna. Es decir, esta primera columna, si yo quiero guardar datos numéricos, todos esos datos deben de ser numéricos. En la siguiente, si yo quiero guardar datos de tipo lógico, todos esos datos tienen que ser lógicos. Y si en una de ellas quiero guardar datos de tipo carácter, toda esa columna tiene que ser datos de tipo carácter. ¿Vale? Una matriz no. Una matriz, todos los elementos tienen que ser de una misma clase. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué les presentaba esto de las matrices ahorita? Voy a eliminar esto de la consola. Esto de las matrices se los presentaba justamente por lo siguiente. Porque en la programación condicional, cuando estamos programando, lo que normalmente hacemos es crear matrices vacías. Matrices vacías, perdón, data frames vacíos. ¿A qué me refiero con un data frame vacío? Voy a poner lo siguiente. Voy a poner estructuras de datos vacías. Voy a poner aquí vector vacío. El primer elemento, que justamente son los que ya hemos visto, ¿no? Vacío. Voy a poner entonces la función C de concatenar, 2 paréntesis, y listo. Ejecuto ese código. ¿Qué pasa cuando lo ejecuto? Cuando yo lo ejecuto, voy a obtener aquí la parte null, el elemento null. Esto lo que me está diciendo es que no tengo ningún elemento designado o almacenado en mi vector. Es decir, simplemente me está diciendo que hay espacios en blanco ahí. Es un vector vacío. Este vector vacío tiene una enorme utilidad en la programación.
Porque lo que se utiliza o la manera en que se utiliza es que empezamos a generar diferentes procesos, empezamos a generar diferentes análisis de datos y lo que hacemos es ir guardando un elemento específico en un vector vacío. Ese vector vacío me puede permitir o me permite hacer dos cosas. Me permite construir elementos, es decir, iterar elementos conforme se vaya ejecutando un código, o me permite utilizarlo como un escalón, vamos a decirlo así, entre comillas, como un escalón, para poder almacenar un valor que después va a cambiar. Es decir, pueden ser valores dinámicos. Ya lo estaremos viendo más a fondo, pero simplemente lo que quiero dar a entender es que los vectores vacíos me van a ser de gran utilidad en la programación como tal. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que una estructura de datos esté vacía significa que tú puedes comenzar a cargarla o almacenar elementos en esa estructura de datos. Sea un vector vacío, sea una matriz, sea un data frame o cualquier otra estructura de datos que se maneje. Entonces, eso representa el vector vacío. De hecho, solamente como algo curioso, voy a guardar este vector en una variable que se llame temp, así temp. Voy a asignarlo con el valor del operador de asignación, lo ejecuto. Y vean aquí, se va a almacenar en mi ambiente de RStudio. En mi ambiente de RStudio se almacenó una variable que se llama temp, que como tal todavía no está designado, dice null, tiene longitud 0, no tiene ningún espacio, y como tal no tiene ningún valor, pero ya la puedo almacenar en un ambiente de RStudio, porque lo está leyendo R como un objeto más, pero solamente que no hay nada asignado dentro de él. Entonces, eso es un vector vacío. Voy a presentarles entonces un data frame vacío. Data frame vacío. Entonces, ¿cómo se genera un data frame vacío? Simplemente colocando la función data.frame y colocando los paréntesis. Y listo. Ya puedo ejecutar este código y lo que me va a generar es la siguiente leyenda. Me va a decir R, tienes un data frame con 0 columnas y con 0 renglones. Eso es un data frame vacío. Siempre que ustedes vean o ejecuten en su consola algún vector o alguna estructura de datos y les aparezca null, significa que no hay nada almacenado dentro de esa estructura de datos. O si es el caso de un data frame y les aparece esta leyenda, significa que no hay ningún renglón ni ninguna columna. Está vacío. Voy a guardarlo como df1 en un ambiente en mi ambiente de RStudio, ya está aquí guardado, y voy a seleccionarlo igual. Ven aquí algo curioso, eso es lo que quería que apareciera. Solo como un paréntesis. Aquí como tal me está diciendo que esto es como un data frame. Lo está leyendo como un data frame, data.frame. Pero vean aquí algo curioso. A pesar de que no tiene ningún elemento dentro, no tiene ninguna observación y no tiene ninguna variable, me dice que está ocupando un espacio de 600 bytes. Eso es algo que yo les menciono que es una de las desventajas de utilizar R. No digo que R sea malo, sino que tiene una desventaja que es el espacio en la memoria RAM. El hecho de que esté vacío el data frame o algún objeto en R no significa que no esté ocupando ningún espacio en su memoria. R como tal lo que hace es pedirle a su computadora un espacio ya vamos a decir, preseleccionado a la memoria RAM para que pueda trabajar con esa estructura de datos. Entonces, lo que me permite, o me está diciendo aquí esto, es que R ya le asignó un espacio a su data frame vacío para que ustedes puedan trabajar ahí y puedan ir almacenando datos. Simplemente es eso. Anteriormente los vectores también aparecían aquí con un tamaño en específico. Ahorita no aparece, a ver, no sé si voy a colocar el número 1. Sí, esto. Si yo coloco el número 1 nada más y guardo un objeto en un vector, ocupa por default 56 bytes. A ver, nada más voy a colocar un número 2 y lo voy a ejecutar de nuevo. Vean, y va ocupando ahora 64. Si coloco otro valor, esto es un paréntesis, nada más, era como algo curioso, 80, entonces va subiendo, no va subiendo el tamaño, no va subiendo y se dan cuenta de 56 en 56. Entonces va subiendo 80, ahí con 4 ya se mantuvo. Llega un momento en el que se mantiene, pero solamente va cambiando. Por ejemplo, aquí ya 96. Pero así es la manera en que R va ocupando el espacio en la memoria RAM. Y esa es una de las desventajas que no me gusta mucho, porque si empiezan a utilizar muchos elementos o almacenar muchas variables en su ambiente, que sean muy grandes, vectores muy grandes, data frames muy grandes, podemos correr el riesgo de que se empiece a alentar
o se empiecen a generar procesos más lentos al momento de ejecutar códigos. Nada más eso. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, les quería mencionar esa parte de la memoria RAM. Y se las menciono porque digo, ya conforme vamos avanzando en el lenguaje R, nos vamos dando cuenta de ciertos tips o de ciertos trucos, de ciertos elementos que habíamos ignorado antes. Un ejemplo era la memoria RAM. Yo antes no la consideraba, pero ya después me di cuenta que conforme empezaba a trabajar con más elementos y empezaba a ocupar más espacio, pero ese espacio no era como tal algo insignificante, sino que R sí le gustaba utilizar mucho espacio en la memoria y empezaba a generar procesos más lentos. Y pues eso corría el riesgo de que se tardaban mucho mis códigos en ejecutarse o luego se trababan y tenía que reiniciar R y luego cargar otra vez todo, etcétera, ¿no? Era un proceso que era un poco tedioso, pero nada más era eso. Entonces, volviendo a las estructuras de datos vacías. Aquí yo tengo un vector vacío y tengo un data frame vacío como tal. Ahora, yo puedo generar lo mismo con una matriz. Puedo simplemente colocar la misma función matrix y cuando coloco, vamos a colocar encode 0, coma, en row 0, perdón, aquí un signo igual, 0, y ejecuto este código. Lo ejecuto y lo que voy a obtener es esto. Me va a decir 0 por 0 matrix. Es una matriz de 0 columnas con 0 renglones. La gran, digamos, ventaja que me permite tener esas estructuras de datos vacías es que yo pudiera ir almacenando elementos en ella. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a escribir lo siguiente, para que se ponga un poco más interesante esta sesión. Voy a colocar un ciclo. Voy a escribir generar un ciclo for, ¿no? Un ciclo for, voy a poner, o no, flor, flor, mejor voy a poner iterar sobre un vector, es que luego pongo mi cursor ahí, sobre un vector vacío, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar la sintaxis que les había mostrado que sirve para generar un ciclo for. Si no se acuerdan, aquí se las muestro. Simplemente escribimos for, y en el momento en que escribimos la palabra for, aquí me autocompleta RStudio con la sintaxis adecuada de un ciclo. Simplemente seleccionemos la primera opción, la que dice entre llave, entre estas dos llaves, snippet, o la que aparece con esta hojita en blanco. Selecciono esa opción y cuando la selecciono me autocompleta con todo esto. ¿Qué quiere decir? Simplemente me está diciendo que aquí coloque un vector que es el que quiero yo iterar o los elementos con los cuales yo quiero trabajar y estos elementos del vector los voy a pasar a algo que se llama una variable dinámica y esta variable dinámica es la que va a pasar a un código o a un bloque de código que no está escrito como tal. Pero por eso aparecen estas llaves aquí. Esta llave es la llave de apertura que me permite abrir el bloque de código del ciclo y la llave de cierre me permite cerrar ese bloque. Entonces simplemente es una manera fácil de decirle a R cuál es el bloque de código que quiero que ejecutes. Porque yo pudiera tener, o eso va a ser algo que vamos a tener, un script muy grande, ¿no? Como este. ¿Qué tal si yo tengo mi ciclo for al inicio? Pues simplemente yo estoy delimitando cuáles son las líneas de código que quiero ejecutar para que no ejecute todo dentro de un ciclo for y no me genere errores. Para eso son esas llaves. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar lo siguiente. Es más, voy a utilizar el mismo vector vacío que está aquí, este vector vacío, y voy a escribir, vamos a poner aquí arribita del ciclo, otro comentario, crear una secuencia de números, ¿vale? De números, al azar. Una secuencia de números al azar. Aquí ya les estoy mostrando yo, bueno, les voy a ir mostrando, les voy a ir dando más herramientas del lenguaje R que normalmente no doy en los cursos eh, anteriores de la sintaxis básica del lenguaje, porque estas son cosas que ya vamos a tener que ir conociendo un poco más para volvernos unas expertas, unas expertas en el lenguaje R. Entonces yo voy a generar una secuencia de números al azar. Hay una manera de poder generar una secuencia de valores al azar con una función que se llama rnorm. Se las estoy presentando por primera vez. Nunca la había mostrado. Bueno, aquí no están las clases. rnorm lo que me permite es generar una distribución normal de datos. Simplemente yo selecciono la función y le digo, oye, yo quiero que me generes un vector. Voy a poner esto en, voy a presionar Tab, perdón, aquí,
Y le estoy diciendo con este argumento que se llama n, que me genere un vector que tenga, por ejemplo, 100 elementos. 100 elementos, coma, yo puedo además agregarle a esa función que ese vector de elementos tenga una media específica. Ah, pues yo le puedo decir, quiero que mi media sea 5.5. Y además le puedo decir que tengo una desviación estándar específica, ¿no? 3.2. ¿Y qué va a hacer R? ¿Qué va a realizar R con esa función? Con todos los argumentos que le acabo de indicar, va a generar un vector o una secuencia de 100 elementos que tengan una media de 5.5 y una desviación estándar de 3.2. Eso me permite hacer R, generar valores al azar. Ahora, algo muy importante, cuando utilicen o cuando vayan a utilizar valores al azar o valores, digamos, que me genere R como tal, que no sean escritos por mí, algo muy importante que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la función que se llama set.sit. ¿Esto qué me permite? Esto me permite generar una reproducibilidad en el código. ¿A qué me refiero? Que si yo les paso este código, por ejemplo, a las personas que no pudieron estar en la sesión y quieren obtener el mismo vector que voy a obtener ahorita en unos momentos, simplemente con esta función de aquí, set.sit, van a poder obtener exactamente lo mismo. Voy a mostrarles un ejemplo para que quede más claro. Quiero que ejecuten esto en su consola. Pueden escribir ustedes otro valor, otra n, otra media, otra desviación estándar, o quitar la desviación estándar o la media. Pueden escribir eso, pero sí quiero que escriban la función con este argumento específico, la n. Entonces, vamos a ejecutarla. La voy a ejecutar y lo que me va a generar en la consola ya cuando la ejecute son 100 elementos que van a tener justamente una media de 5.5 y una desviación estándar de 3.2. Y aquí están todos, ¿no? Son valores negativos, valores positivos, 5.9, 7.6. O sea, está muy variado, ¿no? Está muy amplio el rango de valores. Si yo vuelvo a ejecutar este valor, o este código, quiero que presten atención. El primer elemento que aparece es el 2.97 y algo, ¿no? Y el último es el 2.013 y otros valores. Voy a ejecutar de nuevo este código, lo ejecuto, voy a obtener otra vez 100 elementos, pero vean que los elementos que obtuve ya no son iguales a los anteriores. El primero ahora aquí aparece menos 0.012 y algo, pero acá el primero aparecía 2.97. Y no significa que hayan cambiado de posición, significa que R lo que está haciendo es generar todas las posibles combinaciones de valores al azar que tengan esa media y esa desviación estándar, pero que además se comporten de manera normal, que tengan una distribución normal. Entonces, ¿para qué me sirve la función set.sit? Pues simplemente dentro coloco algún número, no importa qué número, pueden colocar 1, 2, 3, pueden colocar 5, 6, 9, pueden colocar el 1, el 2, el 3, lo que sea. Yo voy a colocar el número 1. Voy a ejecutar este código primero, lo ejecuto, y luego voy a ejecutar la función de nuevo, la que me sirve para generar valores al azar. La ejecuto de nuevo, ya obtuve estos valores que son diferentes otra vez, pero ¿qué pasa si vuelvo a ejecutar la función de RNOR, la que me permite generar esos valores al azar? La ejecuto y lo que voy a obtener aquí son los mismos valores como tal. Ay, no esperen, a ver, creo que no se generaron los mismos. A ver, voy a ejecutarla de nuevo. Ahí está, se generaron de nuevo. Es que se debe ejecutar al mismo tiempo, se me olvidaba. ¿Qué es lo que hice? Ejecuté dos veces la función rnorm y vean que este valor aquí es 3.49, por ejemplo, y el valor que aparece aquí es 3.49. El último es 3.98 y el último acá es 3.98. Y la misma posición, por ejemplo, para la 66, que es 6.10, aquí debe de ser 6.10. Entonces, simplemente al momento de ejecutarlo dos veces ahora, en conjunto con la función set.sit, me permite generar reproducibilidad. Eso es algo que ya se conoce como tal, bueno, sí, como tal les decía, la reproducibilidad de los códigos. Porque si una persona quisiera ejecutar y obtener los mismos resultados que ustedes obtienen al momento de realizar o ejecutar un código, pues deben de obtener lo mismo. Simplemente esta función de set.sit se utiliza para estas funciones al azar, nada más. Los demás deben de obtenerse lo mismo si es que se están cargando o utilizando los mismos datos, ¿vale?
Pero sí era algo que les quería mencionar porque pues ya estamos volviéndonos más expertas en esto, ¿no? En el lenguaje R. Entonces ya vamos a ir conociendo funciones que son un poquito más avanzadas. Estas funciones como tal ya son más avanzadas, ya no son básicas, ya son un nivel más intermedio. ¿Bien? Pero se las presento para que las tengan ahí. Ahora, eh, vamos a generar entonces lo siguiente. Ya tengo mi secuencia. Esta secuencia la voy a guardar entonces en una variable, porque todavía no la guardo, y la voy a guardar en una variable que se llame vec1, ¿vale? Voy a generar mi vector perdón, mi operador de asignación, ejecuto todo este código con set.zip, le doy en run y listo, ya tengo aquí mi vector de 100 elementos, ¿vale? Que se parece al anterior, pero bueno, es diferente. Este es al azar. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a generar, bueno, ya generé más bien el vector vacío, pero le voy a poner de nuevo, generar vector vacío. Voy a escribir generar vector vacío y voy a escribirlo nuevo, temp, operador de asignación, función C, paréntesis. Y lo ejecuto. Ya está ejecutado, ¿no? Ya lo tengo acá. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo que voy a hacer es utilizar el ciclo for para iterar sobre cada elemento del vector llamado vec1. Estos elementos de vec1 son todos estos números, ¿no? 3.98, 1.58, etcétera. Todos estos 100 elementos. ¿Qué les voy a hacer? Quiero que sume, voy a hacer una operación aritmética. Quiero que a cada elemento, y ya aquí estoy trabajando con un problema específico, quiero que a cada elemento de esta secuencia le sume, o más bien primero lo multiplique por 2 y luego le sume 10 a cada uno de estos elementos. Haga eso. Y luego todo eso lo guarde en una variable que va a ser temp. Una variable temp. Esto se podría hacer de otra forma más sencilla, pero simplemente lo quiero utilizar para que vean la funcionalidad de un vector vacío. ¿Qué voy a escribir aquí donde dice vector? Voy a escribir la palabra temp, perdón, vec1, que es donde están almacenados todos los elementos que voy a utilizar en mi ciclo, y en donde dice variable, simplemente pueden escribir cualquier nombre, no importa cuál sea, cualquiera. Lo que normalmente hacen los programadores y las programadoras es escribir la letra I. Es lo que acostumbran, colocar la letra I. Lo que va a pasar aquí es que estos elementos que se llaman vec1 se van a pasar uno por uno a la variable I, que es una variable dinámica, y esa variable I se va a pasar después a un bloque de código que voy a escribir a continuación. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir unos paréntesis, voy a escribir la letra I, voy a poner el operador de multiplicación, que es este asterisco, un espacio, pongo el 2 para multiplicar cada elemento por 2, me salgo del paréntesis, coloco otro espacio, coloco el signo de suma y coloco el 10. Esto simplemente lo que me está diciendo es, a cada elemento que vaya, sí, que se vaya almacenando en la letra I, lo vas a multiplicar por 2 y le vas a sumar 10. Voy a ejecutar este código para que vean qué es lo que va a pasar. Voy a eliminar esto de la consola y le voy a dar en run. Ok, creo que no se pudo. Le voy a poner la función print, encerrar todo esto entre paréntesis y colocar print. Esta función print es lo mismo del lenguaje Python. Me funciona para poder mostrar algo en pantalla. Entonces simplemente la coloco, otra vez selecciono mi código, le doy en run y vean lo que va a pasar. Se va a mostrar en la pantalla cada uno de los elementos individuales que estaba en vec1, pero multiplicados por 2 y sumándoles 10. Este es el resultado, 16.99, 22.17, etcétera. Son los 100 elementos. Para eso me sirve un ciclo for, poder iterar sobre cada elemento individual de un vector. Y eso se puede utilizar de muchas maneras. Ahora, yo quisiera guardar todos estos elementos en un vector y no tenerlos ahí aislados, o que se aparezcan solamente en mi consola. Lo que voy a hacer entonces es, voy a escribir de nuevo el ciclo for aquí abajo, para no borrar el anterior, coloco la letra I, coloco la función, perdón, la variable vec1, dejen quito esto acá, y voy a colocar lo mismo, la letra I por 2 más 10. Y lo que voy a hacer después es colocar lo siguiente. Voy a escribir la siguiente sintaxis. Espero no confundir aquí, porque puede ser un poco... Tiene sus trucos esta sintaxis que les voy a mostrar. Escriban la variable temp
escriban un corchete, perdón, dos corchetes, y lo que van a escribir después dentro de esos corchetes es una función que se llama length, esta función, length. Van a escribir dentro de esos paréntesis otra vez el vector vacío, que en este caso se llama temp, y fuera de esos paréntesis, pero dentro de los corchetes, van a colocar un espacio, van a colocar una suma y le van a escribir el número 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es decirle a R, quiero que ejecutes, perdón, no que ejecutes, que extraigas del vector vacío la posición, o más bien, que extraigas el elemento de la posición que sea igual a la longitud de ese mismo vector. ¿A qué me refiero con esto? Voy a utilizar vec1, ¿vale? Voy a ejecutarlo en la consola para que vean que tiene. Son todos estos elementos, ¿no? Los valores al azar. Para poder extraer un elemento de un vector, yo les mostraba que es utilizando los corchetes. Coloco unos corchetes después de la variable y simplemente coloco un número que me va a indicar el índice del elemento que quiero extraer. Aquí yo le estoy diciendo extrae el primer elemento. Ejecuto esto y me va a extraer este elemento. Si yo quiero extraer el último elemento, puedo hacerlo de la siguiente forma. vec1, coloco el número 100 y tengo que extraer el 398, perdón, el 3.98. Lo ejecuto y extraigo el 3.98. Pero puedo hacerlo de otra forma, de una forma un poco más compleja. Coloco vec1 de nuevo, coloco los corchetes y escribo la función length, th, paréntesis, y vuelvo a escribir el mismo vector, vec1. Cuando ejecute este código, lo que voy a obtener es el 3.98. Es una manera de decirle a R que extraiga el elemento igual a la longitud de su mismo vector, de ese mismo vector. ¿Por qué? Porque la función length lo que me permite, no me acuerdo si se las había mostrado, pero la función length lo que me permite es determinar la longitud o la cantidad de elementos que tiene un vector o algún objeto en específico. Entonces simplemente si yo escribo length y coloco vec1 y ejecuto este código, lo que obtengo es un número que es el 100. ¿Qué quiere decir esto? Este 100 corresponde al 100 que está aquí, a la cantidad de elementos que tiene el vector vec1. Eso es lo que me indica esa función, la cantidad de elementos. Entonces, vean que lo que estoy haciendo aquí arriba, en esta línea que estoy seleccionando, es escribir una función dentro de una función. Ay, no, perdón, eso no es una función, me disculpo. Estos corchetes no son una función. Estoy escribiendo una función dentro de los corchetes que me permiten extraer elementos. Este código de aquí arriba, de la línea 48, es lo mismo que lo que está escrito acá abajo. ¿Por qué utilizo o de qué me sirve utilizar la función length, esta sintaxis, perdón, en lugar de la sintaxis anterior, si estoy obteniendo el mismo resultado de aquí abajo? Simplemente es porque hay ocasiones en las que la longitud del vector vec1 puede cambiar. Conforme vayamos escribiendo código, se van a dar cuenta que los vectores son dinámicos, las variables son dinámicas, no son como tal, no se quedan con una sola cantidad de elementos, pueden cambiar, puede agregar un valor, puede eliminar valores, puedo agregar un vector sobre otro vector, puedo aumentar por 2, multiplicar, triplicar la cantidad de elementos de un vector, y ahora en vez de que este vector sea de 100 elementos, puede ser de 300 elementos ahora. Y si yo le digo que extraiga el último elemento, ya no va a corresponder al valor 100, porque ahora tiene 300 elementos. Entonces, la manera de poder extraer siempre el último elemento es con la función length dentro de los corchetes. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con la sintaxis de aquí arriba? Cuando yo le agrego el número 1, lo que le estoy diciendo es extraer una posición después de la última posición del vector. Es decir, este vector de aquí, que no estoy mostrando todo, pero estoy mostrando los últimos elementos porque son los que me sirven, le estoy diciendo con esta sintaxis, extrae este elemento, el 3.98, ¿no? Que está aquí está el ejemplo, ya ejecutado, 3.98. Si yo le escribo vec1, corchetes, la función length, y coloco de nuevo el nombre del vector y coloco ahora el operador de suma, más 1, cuando ejecute esto, yo le estoy diciendo a R que extraiga un elemento después de la última posición, es decir, extrae la posición 101.
Esto no es posible. ¿Por qué? Porque la posición 101 no existe en este vector. Solamente hay 100 posiciones. Entonces, ¿de qué me sirve esta sintaxis? Que yo puedo agregar una posición extra. Estoy agregando una posición extra. Y les voy a mostrar con el ejemplo. Yo tengo mi vector bec1 que tiene estos 100 elementos, donde el último es el 3.98. Voy a escribir lo siguiente. Voy a poner agregar una posición adicional a un vector. Voy a escribir entonces bec1, corchetes, length. Siempre escribo mal length, eso me pasa siempre. Siempre escribo ht, pero es th. Nada más para que no se confundan igual. Coloco length, coloco bec1, coloco la suma, el número 1, y luego después de esos corchetes voy a escribir otro espacio y voy a colocar el operador de asignación. Coloco ese operador de asignación y le voy a poner, por ejemplo, el número que les gusta, 89.36. Se me ocurrió ahorita. 89.36, para que sea visible. Voy a ejecutar este código aquí en la consola. Cuando le den run, ya se ejecutó mi código, pero vean ahora algo interesante. Aquí en la consola, en el ambiente de R, ya aparece 101. ¿Qué quiere decir eso? Que acabo de agregar un valor al vector que se llama bec1. ¿Cómo lo puedo visualizar? Pero simplemente escribo en mi consola la variable bec1, la ejecuto, y vean que se agregó el valor que yo quise aquí, 89.36. Y de esa manera, con esta sintaxis, puedo agregar elementos adicionales a un vector. Entonces, ya que les expliqué todo esto y que les mostré para qué funciona toda esta sintaxis que estoy escribiendo, ya se podrán imaginar qué es lo que estoy haciendo acá. Un ciclo for entonces me sirve para agarrar solamente un elemento de un vector, en este caso estoy utilizando solamente bec1, agarrar un elemento de un vector, pasarle una variable de forma individual, ahorita solamente es un elemento, de forma individual a la letra I. Yo le pude haber puesto aquí el nombre Juan, por ejemplo, o pude haberle puesto Claudia, por ejemplo. Ahí escribí mal tu nombre, Claudia. Y esto va a funcionar igual, solamente tengo que cambiar aquí la letra I por Claudia y ya, funciona igual. Solamente es para que vean que puedo utilizar cualquier nombre. Entonces, coloco aquí, extraigo un elemento, lo pasa a la letra I, y aquí a la letra I es donde se genera como tal el bloque de código. Entonces, simplemente lo que hago es escribir la sintaxis con el operador de asignación, que es lo mismo que está acá, pero vean que aquí el elemento que se está agregando yo lo definí, 89.36. Acá no lo estoy definiendo como tal yo, sino que lo está definiendo la iteración, así se le llama a este proceso, iteración, que está realizando el ciclo. Cuando yo ejecute este código, ¿qué es lo que tengo que esperar? Tengo que esperar que mi vector llamado temp tenga 101 elementos, donde cada elemento tuve que ser multiplicado por 2 y se le sumó 10. Vamos a ejecutar el código. Voy a seleccionar esta línea, voy a ejecutar el código, y cuando lo ejecute, vean que ya pasó, ya no me generó ningún error, ninguna advertencia. Pero vean la variable temp dentro del ambiente de RStudio. Tiene 101 elementos ahora. Previamente tenía 0. Ahora tiene 101 elementos. Voy a mostrar ahora la variable temp en la consola. Ejecuto esto. Y vean que ahora cada uno de estos elementos que estaba en ese vector bec1 fue guardado uno por uno en la variable temp, pero previamente se multiplicó por 2 y se le sumó 10. Y se almacena uno por uno, ¿vale? Para eso me sirve utilizar vectores vacíos, en conjunto con un ciclo for y con una sintaxis especial del lenguaje R, de extracción de elementos, ¿vale? Todo esto vamos a comprobarlo, a ver si es cierto. Este último valor, que es el 101, corresponde justamente a esta parte de aquí. De hecho, esto de aquí no tendría que ir aquí después del ciclo, sino que tendría que ir después, acá. Nada más déjenlo, copio y lo pego acá. Tendría que ir aquí, ¿vale? Ahí, perdón. Aquí. Entonces, vamos a comprobarlo nada más. Voy a la consola a escribir 89.36 por 2 y le voy a sumar 10. Según, bueno, de acuerdo con R, R maneja bien la jerarquía de signos.
Entonces tendría que generar el 188.72. Lo ejecuto y aquí está, 178.82. Eso fue porque la letra I se le asignó el último elemento que correspondía al 89.36 e hizo toda esta operación. Y luego la guardó en la variable T. Y listo, así funciona un ciclo for para poder guardar elemento por elemento en un vector vacío. De esa manera, el código de R, o vamos a decir, el utilizar vectores vacíos en conjunto con ciclos for o con estructuras de control, se vuelve una herramienta bastante útil, porque yo puedo empezar a trabajar con valores más grandes, con elementos más, que tengan más bien vectores que tengan más elementos, con códigos más específicos, y puedo empezar a iterar la cantidad de veces que yo quiera. La única limitante de una iteración en un ciclo for también es la memoria RAM como tal. Y de cierta manera, ¿qué tan grande es el bloque de código? Porque este es un bloque de código que es pequeño. Vamos a generar un bloque de código posteriormente en otras sesiones que va a ser muy grande y ahí posiblemente se vaya a tardar más. Pero lo ideal es que no se tarden tanto, pero que veamos cómo funcionan los bloques de código en un ciclo o en una estructura de control, ¿vale? Entonces, básicamente esto que les estoy mostrando ahorita, sí tiene una parte, digamos, como básica de lo que hemos estado viendo antes, de los data frames, extraer elementos, que digo, ya no lo estoy viendo tan a profundidad. De lo de las matrices que les mostré por primera vez, lo de una matriz, pero también les estoy presentando de cierta manera códigos que van a ser esenciales y útiles en la programación como tal de R, con el lenguaje R. Todo esto tiene un propósito, no solamente se los muestro de forma aislada o porque sean bonitos o porque me permita hacer el lenguaje R esto, sino que el lenguaje R te permite hacer eso por un propósito, por algo que tú puedes hacer. Básicamente la limitante de esto, me gusta decirlo así, es la imaginación, porque yo de cierta manera, cuando pienso en un bloque de código, esto se los menciono como un paréntesis, cuando pienso en algo, en un código, en cómo lo puedo utilizar para resolver un problema en especial, en específico, lo pienso de repente y la manera en que lo pensé es como lo escribo. Y ya no empiezo a considerar otras opciones. Tal vez después, cuando lo vuelvo a utilizar, tal vez empiece a considerar, ah, mira, esto lo puedo mejorar, puedo ejecutar esto aquí, puedo cambiar esto. Entonces, de cierta manera, básicamente la limitante ahí es la manera en cómo pensemos cómo podemos resolver un problema en el lenguaje R, utilizando lenguajes de programación. Básicamente eso. Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna duda, una pregunta, algo que quieran que explique de nuevo, o todo bien, todo normal. Ustedes me pueden decir, ¿eh? Sin ningún problema. ¿Todo bien? Para mí todo bien, gracias. Gracias. Vale, vale. Ok, vale. Igual. Ok, sí, justo eso lo acabas de decir muy bien. La práctica es lo que, en realidad es lo que nos va a volver expertas en el lenguaje. Em, Les voy a mandar unos ejercicios de, bueno, voy a mandar primero unos ejercicios que son la parte como esencial del lenguaje, lo que debemos de conocer entre comillas, no todo. Y les voy a mandar unos ejercicios para generar esta parte de estructuras de control. Como tal aquí, no he, bueno, en sesiones anteriores, antes de pausar una semana esto, habíamos visto estructuras de control, pero preferí pausarla para poder ahondar otra vez en estas partes básicas, esenciales más bien, y después vamos a entrar de nuevo a los ciclos for, a los ciclos, a la programación con condicionales if, else, todo ese tipo de cosas que en realidad van a ser muy útiles. Pero todo eso, y aprovecho ahorita nada más para mencionarles, la manera en que estaba pensando, ustedes me dirán qué tan adecuado es. Voy a dejar de compartir tantito. La manera en que estaba pensando en que podríamos utilizar algunas sesiones es para que veamos problemas nada más, para que veamos cómo podemos ir ejecutando diferentes códigos
utilizando programación condicional, todo este tipo de cuestiones. La idea no es que sepan todo ya, o sea, la idea no es que ya tengan que conocer esto como tal, con gran exactitud, que ya lo tengan que dominar, sino el propósito de esas sesiones es practicar justamente. Entonces, algo también que quisiera como aprovechar es que si ustedes tienen, vamos a decir, algún problema en específico que pudiéramos resolver con lenguajes de programación, estaría súper bien que me lo mandaran para considerarlo, para que podamos como practicar con base en eso, para que podamos resolver problemas en específicos, problemas más específicos, problemas más generales, porque como tal podemos utilizar el lenguaje R para cualquier cosa. O sea, en verdad, por experiencia se los digo, el lenguaje R lo podemos utilizar para cualquier cosa, para generar cualquier tipo de gráfico. La única limitante es la manera en que vamos generando esa sintaxis. Solamente es escribir sintaxis. Hay que saber escribir los códigos de manera correcta para que el resultado sea el que esperamos. Porque podemos saber escribir códigos, pero tal vez el resultado no es el adecuado. Tal vez el resultado no es el que esperábamos y eso podrá generar errores, mensajes de advertencia, todo este tipo de cuestiones que vamos a ir ahondando más. Pero sí, vamos a tener que practicar bastante, de eso estoy seguro. Vamos a practicar mucho con estas sesiones siguientes para que no solamente se quede en la parte de ejecutar códigos y un poco de teoría, sino que voy a empezar a meter la parte, un poco de teoría con las presentaciones, un poco de ejemplos, cómo ejecutarlo, y al final voy a empezar a meter esto de ejercicios prácticos, ¿vale? Para que lo veamos. Es más, aprovechando estos 8 minutos que quedan, ya para no tampoco mostrar más cosas, porque sí, lo demás ya sería otro tema distinto. Quiero mostrarles, a ver, nada más déjenme tantito, déjenme poner esto, R, un libro en especial de R. Mm, Creo que se llama Advance. A ver, aquí. Si colocan aquí en su navegador R Advanced o lenguaje R avanzado, les debe de aparecer una opción que dice aquí Advanced Art, Welcome, ¿no? Y es de un programador que se llama Hadley. Este libro me gusta mucho a mí porque te da como la parte, digamos, esencial, ¿no? Lo que necesitas saber, los nombres y los valores, ¿no? Esto de nombres y valores se refiere simplemente a variables. Las variables, esto de los data frames, vean, aquí hay otras funciones que no hemos visto como tal, que te permiten generar incluso otros valores al azar, algo que se llama lista, que no lo vimos como tal, los operadores de asignación, una sintaxis especial para poder extraer o asignar valores que son corchetes dobles, todo este tipo de cosas ya son más avanzadas, por eso se llama R avanzado. Entonces, yo se los paso ahorita aquí en el chat para que lo tengan. Le pueden dar una leída y pueden ir ejecutando. Ay, creo que le di clic en algo que no quería. Pueden ir ejecutando estos. Esperen, es que luego no me dejan quitar esto. Pueden ir ejecutando los bloques de código que aparecen ahí, viendo un poco de teoría, más cosas prácticas, pero son cosas más avanzadas. La parte de vectores, cómo es un vector, esto es lo que les decía, ¿no? Algunos los manejan como vectores atómicos, elementos atómicos. La parte de subsetting, que significa extraer elementos con corchetes dobles, con corchetes sencillos, con un operador que es el signo de dólar, o de pesos a veces lo manejan. Esta sintaxis, ¿no? Para poder extraer elementos de un objeto, vienen ejercicios, valores lógicos, todo este tipo de cuestiones. Lo que vamos a ver más adelante es esto, control flow. Esto de control flow es lo que les decía, la parte de los elementos if else, y todo lo que tenga que ver con sintaxis condicionales. Todo esto de if else, vamos a verlo como tal. O sea, mi objetivo como tal al final de este curso es que ustedes puedan ver un código como este y puedan interpretar qué es lo que está pasando en ese código. Yo al verlo simplemente me puedo dar una idea de qué está pasando ahí, pero yo lo que quiero es que ustedes vayan practicando eso también, que tengan todos los elementos necesarios,
que tengan que conozcan la sintaxis básica del lenguaje y con eso será esencial, o más bien será suficiente para poder interpretar este código. Esto simplemente lo que está diciendo es crear una función que tenga 3 argumentos con un argumento preestablecido que va a ser un valor lógico y va a tener un bloque de código que es todo esto. Entonces, cuando yo asigno a todo este bloque de código una función que se llama greet, simplemente coloco un argumento, otro argumento lógico y me genera un resultado. Aquí en este caso me genera un resultado que dice Hi María, ¿no? Hi Jaime en Happy Birthday, ¿no? Me está generando acá el resultado. Entonces, todo este tipo de cuestiones las vamos a poder interpretar. Es mi objetivo. Entonces, yo les recomiendo que si tienen tiempo lo puedan ver. Vamos a poder saber cómo generar funciones. Eso tal vez no... A ver, es que ¿en qué momento se las voy a presentar? Estas siguientes sesiones les voy a presentar estructuras de control, ejercicios, y tal vez la siguiente sesión, perdón, la siguiente semana, tal vez el viernes, estaríamos viendo las funciones. Ustedes pueden crear sus propias funciones, todo este tipo de cuestiones. De hecho, aquí, ya nada más para terminar, maneja algo que se llama S3R6, creo que sea por ahí, S4, que esto sí como tal ya es más complejo. Esto sí yo ya no lo manejo al 100%. Esto sí ya son cosas que, digamos, es como meterse al lenguaje R base y empezar a trabajar desde ahí. Algo que le llaman como funciones primitivas. Entonces eso sí ya es más no complejo, pero sí necesitas una sintaxis más avanzada. Ahí sí. Entonces todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Muy bien, entonces se los paso para que lo tengan ahí presente. Y también algo que quería mencionarles. Ustedes dos justamente están en la parte de este curso de Python. Entonces, algo que estaba viendo ahorita, bueno, lo vi creo que antier, es justamente que esta empresa que es la que encargada de generar el software de RStudio que utilizamos, ahora se llama POSIT. No sé por qué le pusieron ese nombre, la verdad. Bueno, aquí dice, ¿no? Es un verbo que significa presentar para su consideración o la base de un argumento. Bueno, quién sabe por qué le pusieron eso, ¿no? Los dueños sabrán. Pero simplemente colocando POSIT RStudio aquí en el navegador, me apareció todo esto, que es algo nuevo. Y me llamó la atención esta parte, que aquí dice que básicamente lo que buscan es tener una mayor, ¿cómo decirlo? No compatibilidad, pero sí atraer a más personas para que puedan utilizar RStudio, pero para utilizarlo con el lenguaje R y con el lenguaje Python. Eso es algo que como tal aquí se puede hacer. Solamente les presento cómo. Hay una paquetería que si ustedes le dan aquí en su ambiente de RStudio, pause, si le dan aquí en Tools y le dan en Install Packages, les aparece una pestañita, ahorita que aparezca, que les va a permitir instalar una paquetería de lenguaje R que se llama Reticulate. Es decir, voy a poner aquí en esta ventanita, en este cuadro, Reticulate, aquí está, Reticulate, y le dan Install. Cuando le dan Install, se va a instalar una paquetería que les va a permitir utilizar Python en RStudio. Eso también se puede hacer aquí. Pueden ejecutar códigos de Python. Y esto como tal era algo que me llamó la atención porque estaba viendo que quieren como que aumentar o potenciar eso, ¿no? Como tal, digo, esto ya es final de la clase, ya es como un paréntesis grande. Este que está hablando aquí, que no sé si se escucha, pero se llama Hadley Witham, fue uno de los encargados de generar ggplot. Él, la verdad, me sorprendió muchísimo porque ggplot, creo que bueno, eso es algo que no he presentado en este curso en específico, pero ggplot es esa paquetería de visualización de datos. Ustedes pueden crear códigos que les permitan construir elementos visuales como gráficos que sean demasiado, pero demasiado, vamos a decirlo, elegantes. Básicamente estos gráficos, muchos artículos científicos los utilizan a partir de ggplot. Y de hecho, lo que han estado haciendo algunos usuarios de Python es intentar conectar ggplot con Python, porque se han dado cuenta que los gráficos que te da ggplot son realmente muy, pero muy buenos. Entonces, esa persona que está hablando, que creo que es, creo que, ahí está.
que creo que es uno de los dueños de RStudio, no sé si los dueños, la verdad, es justamente el creador de ggplot y de muchas paqueterías de ciencia de datos, todo eso. Entonces, vean que incluso pueden crear mapas así. Este tipo de cosas lo pueden hacer con RStudio, tal vez no se ve mucho, ahí está, pero lo pueden hacer con RStudio. Con R, con el lenguaje R básicamente. Simplemente es conocer cuál es la sintaxis adecuada que tengo que utilizar. Como este ejemplo que les puse. ¿Cómo pude yo agregar elemento por elemento un vector que se llama ten? Pues simplemente sabiendo esta sintaxis. Esta sintaxis, digo, son cosas que yo les estoy mostrando porque las fui aprendiendo conforme la experiencia, conforme fui practicando. Por eso, como mencionas tú, Aranza, la práctica es muy importante. Pero se las presento ahorita de una manera más sencilla para que las conozcan. Muy bien, entonces solamente eso quería decirles en estos últimos minutos que quedaban de sesión. Entonces, para la siguiente sesión, que es el miércoles, vamos a continuar viendo esto y vamos a tomar de nuevo, a retomar la parte de programación condicional. Les voy a mostrar de nuevo los bloques if, else, y si me da tiempo los ciclos for, y vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿vale? Para que ahora sí practiquemos toda esa parte. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, otra pregunta, algo que quieran saber, otro comentario, o todo bien. Todo bien, todo bien. Ok, vale, vale, vale. Entonces, voy a pausar la grabación.